¿Y si el lugar más letal de la guerra no existe en los mapas? Imagina una frontera entre Sumy y Kursk que, para el mundo, es apenas una línea silenciosa, invisible y aparentemente sin importancia. Los informes oficiales repiten una y otra vez que es solo una zona de baja intensidad, donde la calma parece dominar, donde el peligro parece dormido y la vida transcurre como si nada pasara. Sin embargo, esa percepción está muy lejos de la realidad. Aquí, la muerte acecha entre árboles y ciénagas, en un escenario de violencia invisible, tan real como el frío que cala los huesos en las noches interminables del norte. La auténtica cifra de víctimas no aparece en los periódicos, ni se comparte en los telediarios, ni en los informes abiertos al público. Solo en documentos secretos que nunca verán la luz. Lo poco que se reporta son apenas unas pocas bajas, pero la cantidad real de muertos por cada kilómetro cuadrado aquí iguala, e incluso supera en ciertas semanas, a la del Donbass, una de las zonas más sangrientas del conflicto. Para ponerlo en perspectiva, en épocas de máxima intensidad, los partes no oficiales hablan de decenas de cuerpos en apenas unos metros de bosque. Una densidad de muerte que recuerda a los peores días de Verdún o Stalingrado, pero sin la gloria ni la memoria de aquellas batallas históricas. No hay trincheras profundas ni líneas de frente bien definidas. Solo bosques cerrados, niebla espesa y un terror latente que se siente con cada paso. Imagina avanzar por un sendero apenas visible, rodeado de árboles centenarios cuyos troncos han presenciado generaciones de guerras y silencios. En esta tierra de nadie, el peligro no distingue entre soldados y civiles. Cualquiera puede ser el siguiente en caer. El enemigo se esconde a unos pocos metros, fundido con la maleza, moviéndose en silencio, armado con tecnología moderna y una paciencia que parece inhumana. Cada noche, la frontera se transforma en un campo de caza invisible, donde la supervivencia depende tanto del instinto como de la suerte. Las patrullas caminan en silencio, temiendo que el más leve crujido de una rama o el reflejo de una linterna revele su posición. El miedo es la única constante. Nadie sabe quién desaparecerá mañana. Ignorar lo que ocurre aquí es negar el verdadero rostro de la guerra actual. Una guerra que se libra en la sombra y cuyo coste es casi imposible de calcular. Subestimar esta zona fantasma es arriesgarse a perder mucho más que solo territorio. Aquí, la deshumanización y el caos han avanzado tanto que el resto del mundo apenas puede imaginarlo. En la Segunda Guerra Mundial, existían los llamados bosques de la muerte en el este de Europa, donde partisanos y soldados desaparecían sin dejar rastro. Hoy, esos fantasmas han regresado, disfrazados de comandos y drones, y la frontera entre Sumy y Kursk es su reino. Descubrir cómo esta franja se volvió el epicentro oculto del conflicto exige mirar más allá de los titulares y atreverse a seguir las huellas de quienes operan en las sombras. Para comprender cómo esta franja se convirtió en el núcleo oscuro de la guerra, primero debemos analizar su historia reciente y descubrir quiénes manejan los hilos en la penumbra. No es la guerra que imaginas. Aquí no existen líneas definidas ni bandos enfrentados en campos abiertos como en la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a la frontera fantasma, donde el peligro se esconde en cada sombra y el silencio puede ser una sentencia de muerte. En este territorio, la línea entre la vida y la muerte se traza sobre bosques espesos, pantanos interminables y senderos que solo recuerdan los contrabandistas más viejos. La frontera entre Sumy y Kursk es un laberinto sin mapas. Árboles centenarios vigilan el terreno, cubriendo miles de metros de tierra desconocida, mientras los pantanos engullen huellas y recuerdos en cuestión de horas. No hay trincheras ni parapetos. El enemigo puede estar tan cerca que podrías rozarlo sin saberlo, como sucedió en el famoso incidente reportado por una patrulla en la madrugada del quinto día de un mes cualquiera. Detectaron motores a escasos metros, pero en 15 minutos perdieron contacto. La patrulla de refuerzo que fue en su busca perdió a la mitad de sus miembros. En el parte oficial solo se leyó: trauma por explosión, incompatible con la vida. Pero detrás de esa frase seca se esconde una tragedia.
Una emboscada clásica, ejecutada con precisión milimétrica. En esta zona gris, ha desaparecido la idea tradicional de frente de batalla. No existe una línea divisoria. La amenaza puede surgir desde cualquier dirección, en cualquier momento. Puedes avanzar convencido de que el terreno es seguro, y en cuestión de segundos, caer bajo el fuego invisible de una emboscada. Nadie está a salvo. El enemigo puede infiltrarse y permanecer oculto durante días o semanas, esperando el momento exacto para atacar, como una manada de lobos que acecha a su presa, tal como lo hacían los comandos en la selva de Vietnam o los partisanos en la Polonia ocupada. Quienes operan aquí no son soldados comunes. Son fuerzas de élite, verdaderos especialistas con años de entrenamiento extremo. Entre ellos hay comandos de operaciones especiales, mercenarios extranjeros y grupos que han hecho del bosque su fortaleza y su trampa. Cada miembro de estos equipos lleva encima equipamiento cuyo valor supera los $100,000. Platoneras ultraligeras, armas silenciadas de última generación y tecnología que parece robada de un laboratorio secreto. Este nivel de inversión en un solo combatiente recuerda a las misiones secretas de la CIA durante la Guerra Fría, cuando el costo de cada agente era incalculable en términos de recursos y logística. Su arsenal va mucho más allá del fusil. Cada combatiente dispone de visión nocturna de cuarta generación o cámaras térmicas capaces de detectar el calor humano a través de la vegetación más densa. Utilizan mantas y capas de camuflaje térmico que distorsionan su firma de calor, volviéndolos casi invisibles incluso para los sensores más sofisticados. Si ellos te observan, brillas en la oscuridad. Si tú los buscas, solo ves otra sombra entre los troncos. En algún informe, un soldado reconoció que el enemigo parecía un espectro, un fantasma que se difumina en la niebla. La clave de su supervivencia es el entrenamiento y la adaptación constante. Cada integrante puede sobrevivir en completa autonomía durante varias semanas. Comer raciones secas, dormir bajo la tierra, desplazarse sin dejar rastro. Sus incursiones son tan precisas y silenciosas que, a menudo, nadie sabe que han cruzado la frontera hasta que ya es demasiado tarde. No portan documentos, ni usan teléfonos, y si caen, destruyen cualquier rastro que pueda delatarlos. Este nivel de disciplina y secretismo recuerda a los grupos de sabotaje que operaban en la Segunda Guerra Mundial, capaces de sobrevivir en condiciones extremas durante meses, como los famosos comandos británicos del Special Operations Executive. Aquí, perder la capacidad de adaptarse equivale a morir ante enemigos invisibles y letales. La vida depende de aprender a cada instante las reglas de una guerra que nadie reconoce, donde solo la tecnología y los nervios de acero ofrecen alguna esperanza de regresar vivo. Como en los relatos de los exploradores polares o los alpinistas en la cima del mundo, la naturaleza misma se alía con el enemigo y exige lo máximo de cada ser humano. Pero el auténtico terror se desata cuando cae la noche, y el bosque, iluminado artificialmente, se transforma en un campo de caza, donde la tecnología decide quién sobrevive y quién desaparece. La oscuridad no es solo una aliada, sino un multiplicador de amenazas. En la penumbra, los fantasmas poseen visión nocturna. Cazan sin tregua ni compasión, y cada movimiento es observado por sensores, micrófonos y cámaras ocultas. Cada anochecer, el cielo zumba con la llegada de decenas de drones pesados, apodados Baba Yaga. No son simples ojos en el cielo. Bombardean con precisión quirúrgica posiciones, columnas de vehículos y hasta refugios improvisados. No existe señal ni advertencia. Solo una explosión súbita que convierte una camioneta, un campamento o una tienda en polvo irreconocible. En un caso documentado, un convoy de abastecimiento fue destruido en menos de 3 minutos, sin que los operadores tuvieran tiempo de reaccionar. El suministro, la savia de cualquier ejército, se ha vuelto un acto suicida. Los conductores, que antes recorrían estos caminos con resignación, ahora suplican por protección electrónica. Pero ni la tecnología más sofisticada garantiza el regreso. Son presas marcadas desde el aire. Cualquier desplazamiento, incluso a máxima velocidad,
puede sellar su destino en segundos. Esta situación recuerda la desesperación de los transportistas en la ruta Ho Chi Minh durante la Guerra de Vietnam, cuando cada viaje podía ser el último. El enemigo no se limita a observar. Primero detecta, luego inmoviliza los convoyes de abastecimiento y finalmente los destruye con exactitud quirúrgica. Las rutas, antaño líneas de vida, son ahora corredores de muerte. El que se retrasa o se detiene se convierte de inmediato en objetivo. Incluso una pausa para reparar una rueda puede costar la vida a toda una tripulación. La letalidad tecnológica va más allá del campo físico, infecta la mente. El miedo es total. Los soldados viven atrapados en la tensión, sabiendo que un dron mudo o la mirada de un francotirador pueden arrebatarles la vida en cualquier instante, sin aviso ni posibilidad de defensa. Los psicólogos militares reportan aumentos dramáticos en los casos de estrés postraumático, insomnio y paranoia, similares a los sufridos por las tropas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero amplificados por la incertidumbre tecnológica. Para los civiles atrapados en la zona gris, la pesadilla es doble. Son usados como escudos humanos, como camuflaje involuntario para comandos enemigos. La línea entre inocente y combatiente se ha desvanecido. Cualquier figura humana puede ser sospechosa, y a veces la única salvación es el anonimato absoluto. Las familias abandonan sus casas al caer la noche, refugiándose en sótanos o bosques, recordando los relatos de sus abuelos que huían de los bombardeos nazis o soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. El terreno mismo se transforma en enemigo. Los adversarios siembran minas en caminos, cuerpos y hasta en objetos cotidianos. Usan sistemas de dispersión masiva y trampas diseñadas con creatividad mortal. Una lata de conservas, una puerta entornada, un cadáver en el barro. Cualquier cosa puede detonar una explosión letal en un parpadeo. En la guerra de Afganistán, los soldados temían a las minas improvisadas. Aquí, el miedo es aún más sofisticado y omnipresente. Aquí, la tecnología ha redefinido la vulnerabilidad. No comprender las reglas invisibles de esta nueva letalidad puede costar la vida en cuestión de segundos, tanto a combatientes como a quienes solo buscan sobrevivir unas horas más. Los manuales de supervivencia tradicionales han quedado obsoletos. Ahora, la clave está en la formación continua y la adaptación constante. El costo humano y material en la zona gris es tan desmesurado que ambos bandos recurren a tácticas cada vez más extremas, desdibujando la frontera entre estrategia y barbarie. En este infierno sin reglas claras, la paranoia y el instinto de supervivencia se imponen sobre cualquier código de honor. Cada día, la línea entre monstruo y víctima se vuelve más invisible. Como en los peores episodios de la historia, la destrucción de Varsovia en 1944, el asedio de Sarajevo, los campos minados de Camboya. Aquí el dolor se multiplica y la compasión se apaga. Cuando todo lo vivo desaparece, ¿qué queda tras la guerra? La respuesta es un silencio pesado, una quietud que asfixia. Los bombardeos no distinguen entre soldados y civiles. Arrasan pueblos enteros, borrando escuelas, hospitales y hogares del mapa. Lo que queda es una llamada zona sanitaria, pero en realidad es tierra muerta, sin rastro de humanidad ni esperanza. Los mapas muestran solo manchas grises, espacios sin nombre, como los No Man's Land de la Primera Guerra Mundial o las zonas de exclusión de Chernóbil. La táctica de tierra arrasada sigue un método implacable. Cada casa es destruida, cada carretera dinamitada, cada línea eléctrica cortada. Tras el paso de la maquinaria bélica, solo quedan ruinas, cráteres y campos minados imposibles de cruzar. La infraestructura, antes arteria vital, se convierte en un laberinto mortal, donde cualquier paso puede ser el último. Los satélites muestran imágenes similares a las de ciudades fantasmas en Siria o Irak tras años de guerra. Los habitantes que sobrevivían huyen en oleadas o son deportados. Las escuelas se vacían, los mercados se apagan y las plazas se cubren de polvo y olvido. La vida social se evapora sin dejar huella, y la memoria de lo que fue se diluye en el miedo y el exilio forzado.
En algunos pueblos, no queda ni un solo animal doméstico. Los árboles frutales mueren sin que nadie los coseche. El costo humano es insoportable. La pérdida de soldados entrenados durante años se vuelve insostenible para ambos bandos. La guerra se automatiza. Drones y máquinas reemplazan a seres humanos porque la carne y la sangre ya son demasiado escasas. El soldado de carne y hueso, antes eje del conflicto, se convierte en rareza. Lo común es el vacío y el silencio tras la tormenta. En la literatura, este fenómeno ha sido descrito como la era de los autómatas, donde solo las máquinas sobreviven al horror. Así, la frontera entre Sumy y Kursk se transforma en una franja de exclusión absoluta que puede alcanzar hasta 20 kilómetros de ancho. Nadie entra ni sale. No hay animales, ni cultivos, ni voces. Solo una extensión muerta, demasiado peligrosa incluso para los saqueadores. Similar a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, pero aún más hostil y sin supervisión internacional. Aquí está en juego algo más que una victoria militar. Se pierde la continuidad de la sociedad, la herencia colectiva, la memoria de generaciones. Lo que se destruye en esta zona gris no se recupera ni en 20 ni en 40 años. La guerra no solo mata, borra el futuro y pulveriza el pasado. Los archivos familiares se pierden, las fotografías se queman, los árboles genealógicos se interrumpen. Sin embargo, la devastación absoluta oculta nuevas formas de resistencia y adaptación. Bajo la superficie, la lucha por la supervivencia adopta rostros inesperados. Grupos de voluntarios arriesgan sus vidas para rescatar a los heridos o recuperar cuerpos, recordando a los ángeles de la noche que actuaban en Sarajevo. Algunos campesinos regresan de noche para salvar animales o cosechar lo poco que queda. La solidaridad renace en las ruinas, como una flor que crece entre el asfalto roto. Esta guerra es un experimento sombrío. ¿Qué revelan sus horrores sobre el futuro? Primero debemos aceptar una realidad inquietante. Los conflictos que vienen serán aún más asimétricos, imprevisibles y tecnificados. La frontera entre Sumy y Kursk lo demuestra. Ya no existen líneas claras ni campos de batalla definidos. La guerra se esconde en la niebla, en los bosques, en carreteras desiertas y en noches sin nombre, donde la distinción entre civil y combatiente prácticamente se ha disuelto. Los conflictos urbanos en Siria y Libia son ejemplos recientes de este nuevo paradigma. Aquí la tecnología es tanto escudo como lanza. Drones, sensores, visores térmicos y comunicaciones cifradas vuelven cada centímetro hostil. Pero la verdadera supervivencia no depende solo de la máquina, sino de la mente. Resistir el miedo, adaptarse al caos y decidir bajo presión mortal. No vence quien dispara mejor, sino quien soporta, aprende y muta más rápido. La experiencia de los soldados israelíes en la Franja de Gaza o de los marines en Afganistán confirma esta tendencia. Otra lección. Las zonas grises no son lugares en el mapa, sino espacios mentales y éticos. Aparecen donde la información y la tecnología superan cualquier control. Hoy, cualquier sitio, una aldea, una autopista, incluso una escuela, puede transformarse en frontera letal si la vigilancia y el anonimato lo permiten. Los atentados en París y Bruselas demostraron que la guerra puede irrumpir en cualquier rincón de la vida cotidiana. La frontera civil combatiente se desdibuja cada día más. Cualquiera puede ser víctima, pero también herramienta, voluntaria o forzada, de la mecánica brutal de la guerra. Transportistas, técnicos, familias. Todos son vulnerables. Nadie está realmente a salvo. La experiencia de las poblaciones desplazadas en Darfur, Ruanda o Irak es una advertencia que no debemos ignorar. Por eso es vital documentar y comprender lo que sucede en estas zonas fantasma. Si la sociedad elige ignorar estos hechos, repetirá los mismos errores y perderá la capacidad de defenderse ante nuevas amenazas. La memoria colectiva es la única defensa real ante la repetición del horror. Cada testimonio, cada foto, cada historia contada es una semilla de resistencia. El silencio,
El olvido y la indiferencia son las armas más letales. Solo con memoria, análisis y empatía se puede impedir que la deshumanización se propague o vuelva a surgir. Como en los juicios de Nuremberg, donde la documentación y la verdad fueron el primer paso para la justicia, aquí la información es el escudo más poderoso. Pero la pregunta más urgente permanece: ¿cómo sobreviven quienes quedan atrapados en esta frontera invisible? ¿Qué ocurre cuando la vida cotidiana se cruza con la lógica implacable de la aniquilación? La guerra invisible ya no es una amenaza lejana. Ha cruzado la frontera y nos observa desde las sombras. Entre Sumy y Kursk, el conflicto ha mutado en algo irreconocible. Una pesadilla sin mapas ni testigos, donde la tecnología amplifica la brutalidad y borra la línea entre la vida y la muerte, entre civil y combatiente. Cada día, las familias se enfrentan a decisiones imposibles: huir y dejarlo todo, o quedarse y arriesgar la vida. Los niños aprenden a distinguir el zumbido de un dron del canto de los pájaros. Los abuelos guardan provisiones en sótanos improvisados, temiendo el próximo ataque sorpresa. Aquí, cada susurro puede ser una trampa y la oscuridad, el preludio de un desastre. Ignorar lo que ocurre en estas zonas fantasma no es solo indiferencia. Es rendirse a la ignorancia sobre cómo las guerras modernas arrasan con sociedades completas, dejando solo cicatrices y ciudades vacías. El ejemplo de Grozny, reducida a escombros en la guerra de Chechenia, resuena como un eco en estas tierras. Mientras el mundo aparenta normalidad, decenas de miles de vidas se desvanecen en bosques donde la única ley es sobrevivir una noche más. No pienses que esto ocurre en un lugar ajeno. Lo que está en juego es tu capacidad de comprender el mundo, de anticipar nuevas amenazas y de aprender de la historia. La indiferencia de la Europa de 1938 permitió el ascenso de la oscuridad. La indiferencia de hoy puede tener consecuencias igual de devastadoras. Negarse a mirar de frente esta realidad nos condena a repetir los mismos errores, atrapados en un ciclo de violencia y olvido. La guerra entre Sumy y Kursk revela que hoy la supervivencia no depende del armamento, sino de la información, la adaptación y el valor de ver lo que otros no quieren ver. Quienes se atreven a documentar el horror, a contar la verdad aunque duela, son los verdaderos héroes de nuestro tiempo. La próxima vez que oigas sobre un conflicto lejano, pregúntate: ¿qué parte está quedando fuera del encuadre? ¿Qué historias no se cuentan? Porque ahora, en algún rincón del mundo, la frontera entre la vida y la muerte puede ser tan fina como la pantalla desde la que lees estas palabras. Y solo si elegimos mirar, comprender y actuar, podremos evitar que la sombra avance y el silencio se convierta en la última palabra.